Ahora hay otra patología. Así como un niño puede nacer con el pie hacia adentro, ¿no? ¿No? Que hemos mencionado que hay factores hereditarios, hay factores pues genéticos también importantes, la posición intraútero, ¿no? Etcétera. Vamos a hablar también de otra patología que es el pie cabo. El pie cabo varo puro, ¿no? Es decir, un paciente que no tiene problema pues de rotación del pie, sino que simplemente el pie, que aparentemente es normal, está sobre distendido en su porción más basal y va a generar una deformidad en arco del pie. Eso es un pie cabo, es decir, es un pie que estaría pisando prácticamente, hablando en extremo, digamos en el extremo de la patología, en dos puntos de apoyo, en la zona anterior y en la zona posterior, a manera pues de una copa, como se le dice, ¿no? Y estos pies generalmente, ¿no?, por la gran tracción medial posterior que existe, va a generar también un varo, ¿no? Porque toda la zona medial va a estar traccionada y va a generar que el pie se vaya un poco al varo. Entonces los pies cabos son varos. Muy bien. Y la primera pregunta nos dice, ¿el pie cabo suele ser además? Y ya lo hemos visto. ¿Cuál sería la respuesta? Varo. Acá tenemos un pie normal y tenemos también un pie cabo, y van a ustedes ver la diferencia que existe. En el pie normal, nosotros tenemos un arco medial o lateral en el pie. El arco normal, medial o lateral. Medial, ¿no? Un arco medial normal, ¿no? Ustedes se ponen su zapatilla y sienten que todo el pie está acomodado cuando esta zapatilla tiene un arco, ¿no? Ustedes pisan, ¿no?, una huella y van a ver que tienen casi un arco pues de la tercera parte del pie o la mitad del pie en algunas oportunidades, ¿no? Pero digamos sin ningún problema. Cuando este arco medial es excesivo, ¿no?, es excesivo, va a generar problemas en el paciente, porque esta zona es una zona de tracción. Una zona de tracción para todo el pie, no solamente para el arco medial, sino también va a jalar el arco lateral y va a jalar todo el pie hacia adentro. Por eso es que este pie no solamente es cabo, sino también tiende al varo. Al talón lo envía hacia adentro, a mirar hacia adentro. Hemos hablado también que el talón determina el tipo de pie, si es varo o valgo. En este caso el talón se va hacia adentro, es un pie varo. Aparte de eso hay una desconfiguración ósea. Es decir, todos los huesos del pie comienzan a sufrir la subluxación posterior y comienzan a terminar en punta. Las articulaciones más inferiores o la articulación en su zona más inferior comienza a sufrir un impacto y tensión en la zona superior y comienzan a aparecer problemas de dolor, ¿no? Dolor que se puede hacer crónico, ¿no? El paciente de repente no tolera el zapato, no puede hacer mucho deporte y de repente alguien se dio cuenta cuando ya el paciente ya creció, ya tiene las complicaciones y ya no se puede hacer mucho por él. Entonces genera pues una tracción de la zona medial y así como genera pues un problema en la zona del medio pie y del retropié, en la zona del antepié que va a tener que compensar esta deficiencia, los dedos van a deformarse también. Y ahorita vamos a ver la deformidad. Este pie cabo, por ejemplo, ustedes pueden ver una deformidad. Miren este arco excesivamente grande. Excesivamente grande, ¿no? Paciente con un arco muy pronunciado, ¿no? En comparación pues con un paciente que tiene un arco pues digamos más tenue, ¿no? Y cómo se deforman también los pies. Si nosotros vemos, la deformidad es bastante importante y comienza a haber subluxación de las articulaciones. Y acá podemos ver también un cabo muy marcado de este paciente, muy marcado,
con los apoyos prácticamente anterior y posterior, ¿no? Podemos ver cómo los huesos se comienzan a deformar. La articulación de Chopard, que por ahora sí nos va a servir, ¿no? En la zona posterior, y la articulación del disfranc también, que vamos a verla comprometida. Los dedos que sufren una deformación también, ¿no? Y acá nosotros vamos a tener esa pregunta que nos dice: ¿qué característica se asocia frecuentemente al pie cabo? ¿Qué característica sería? A ver, revisemos. Dedos en cuello de cisne. ¿Cómo es un dedo en cuello de cisne? ¿Alguna vez ustedes han visto un dedo en cuello de cisne? ¿En la mano, en el pie? Ya, en la artritis reumatoide. ¿Cómo es un dedo en cuello de cisne? ¿Cómo es? ¿Desviado hacia afuera? ¿Cómo es eso? ¿Cuello de cisne? ¿Cómo se le llama esa desviación hacia afuera? Desviación en ráfaga se le dice, ¿no? ¿Cómo es un cuello de cisne? ¿Cómo es el cisne? ¿El cuello de cisne cómo es? Como una Z, ¿no? ¿Han visto o no han visto el cuello de cisne? Como una Z. Así se vuelve el dedo, ¿no? ¿Y por qué, digamos, dónde aparece la desviación en cuello de cisne? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los elementos del dedo de la mano o del pie? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué se rompe? ¿Qué se rompe? ¿Qué se rompen? De manera general, para no complicarnos la vida mucho. ¿Qué se rompen? Los tendones. ¿Y por qué se rompen los tendones en la artritis reumatoide, como mencionó el doctor? ¿Qué pasa en la artritis reumatoide? ¿Qué hay? Inflamación crónica. Hay elementos destructores, ¿no? Inflamatorios, destruyen la parte articular y periarticular. Y en la zona periarticular nosotros encontramos los tendones. Y básicamente, ¿quiénes son los que sufren más? Como mencionó el doctor, los tendones extensores, que están prácticamente pegados a la zona articular, ¿no? Pero también los flexores, ¿no? Y va a haber una discordancia entre flexores y extensores, y el dedo va a soltarse y va a generar el cuello de cisne, ¿no? Ahora, ¿esa es la desviación que hemos visto en el pie cabo? ¿Qué les parece? ¿Será esa la desviación en cuello de cisne? Callosidades en la planta. La primera es no, pues, ¿no? Callosidades en la planta. ¿Habrá callos en la planta? Sí, ¿no? Pero nos dice qué características es eso. Vamos a ver si hay otra. Esta sería una característica, sí, característica del pie cabo. O sea, característica es algo que define, digamos, o que nosotros vemos y pensamos en el problema. Si vemos callos en el pie, ¿por qué puede ser también? El paciente camina sin zapatos, hace mucho deporte, ¿no? No tiene buena higiene, etcétera, ¿no? O usa zapato inadecuado, ¿no? Entonces, si yo digo callosidades en la planta es característico, es una característica asociada al pie cabo, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Hallux valgus, es decir, que el dedo, ¿no? Se desvía ¿hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? El primer dedo, hacia afuera. Entonces, Hallux valgus será, hemos visto asociación en la foto del pie cabo como Hallux valgus, no. Metatarso varo. ¿Qué cosa es el metatarso varo? Metatarso varo básicamente se refiere al eje del primer radio del pie, es decir, del dedo gordo, ¿no? Su metatarso se va hacia el varo. ¿Dónde se va hacia el varo el metatarso? ¿En qué patología? En el Hallux valgus. Lo que hemos visto en este dibujo, ¿no? Esto se le llama garra de los dedos, ¿no? Garra, dedos en garra. Miren acá cómo se engatilla ese dedo, ¿no? Y acá, garra de los dedos. Entonces esa es la respuesta, garra de los dedos. Y el resto pues de opciones sería pues no, ¿no? Después vamos a ver Hallux valgus y vamos a definir los ejes y vamos a definir
las lesiones. Vamos a salir acá todos, digamos, sin ninguna duda, yo creo, en cuanto a lo que es halus valgus. Entonces, el pie cabo generalmente tiene un arco medial excesivo. Va a haber un problema no solamente de partes blandas, sino la estructura ósea se va a alterar y estos pacientes van a tener una situación de dolor crónico si es que el problema no se resuelve a tiempo, ¿no? Ahora, podemos diferenciar ya un pie cabo estricto, ¿no? Un pie que apoya prácticamente en 2 puntos cuando es extremo, diferenciarlo de un pie equinovaro congénito, que es totalmente diferente, que es un elemento totalmente diferente, ¿sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien, acá tenemos un pie cabo, ya hablando ya de manera ya específica. Miren estos dedos cómo se vuelven, ¿no? En contracción máxima, porque la zona medial, que hay mucha contracción, jala el pie y encima los dedos tienen que compensar. Dedos en garra, ¿no? Dedos en garra, bilateral. Acá podemos ver si los dedos pues terminan en garra, al final prácticamente este paciente está apoyándose en 2 puntos, ¿no? En 2 puntos. Y habíamos mencionado lo siguiente cuando hablábamos también de apoyo. Paciente que se encuentra parado, ¿no? De pie en un momento exacto, ¿se va a apoyar en cuántos puntos en el pie? ¿En cuántos puntos se apoya? En cada pie, en 3 puntos, ¿no? Habíamos mencionado 3 puntos básicos, ¿no? En la zona del calcáneo y en las cabezas del primero y del quinto metatarsiano. 3 puntos. ¿Pero son los únicos puntos estos 3? ¿O hay más elementos? Hay más elementos. La zona lateral del pie que habíamos mencionado, que sirve también de apoyo. Y si ustedes ponen a un paciente en un podoscopio y lo paran, van a ver que esos 3 puntos siempre están firmes en el apoyo de un paciente en bipedestación. Pero la zona lateral del pie también sirve de apoyo. Y además, ¿quién apoya al final también? Los dedos, ¿no? Los dedos también sirven de apoyo. Sirven de apoyo. Por lo tanto, si un paciente pierde ese apoyo lateral y el apoyo de los dedos, ¿se cansará o no se cansará más rápido? Se cansará más rápido, tendrá dolor de pie, ¿no? Y si es un paciente adulto, ¿no? Y ya está con todas las deformidades, va a tener un dolor de pie pues más importante, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar cuando comienza este paciente a caminar? En la zona pues de las cabezas de los metatarsos van a comenzar a sufrir el impacto y va a haber una sobrecarga en las cabezas de los metatarsianos. Tanto así que ustedes recuerdan ustedes en la base del primer metatarsiano qué cosa habían, en la base del primer metatarsiano en el pie, los 2 huesitos sesamoideos, ¿no? Que por ahí lo mencioné en un momento. Vamos a ver acá un dibujo de un pie, ojalá que haya. Bueno, no está. Pero en la parte inferior de acá, nosotros tenemos 2 huesitos. Ya salió muy grande. Acá uno y acá otro. 2 huesitos. ¿Cómo se llaman esos huesitos? Ya salió muy grande. Más chiquitos, ¿ya? 2 huesitos que se llaman huesitos sesamoideos. Y en la base de la articulación metatarsofalángica. Y estos sesamoideos dan una cierta movilidad al primer dedo también. Ahora, cuando estos en las cabezas de los metatarsos comienzan a sufrir un apoyo mayor en este pie cabo, ¿qué cosa va a pasar con todas estas zonas? Que no están acostumbradas a recibir tanto apoyo. Van a comenzar a lesionarse, van a comenzar a ver heridas, los metatarsos también se van a comenzar a pegar, se van a volver artrósicos, va a generar dolor crónico y este paciente también va a tener un problema acá en todas las cabezas, ¿no? Y la piel obviamente va a sufrir la almohadilla grasa, inclusive, ¿no? Pueden generar heridas y lesiones, ¿no? Que puede ser ya más limitante para el paciente, ¿no?
sobrecarga de la cabeza, en este caso de los metatarsianos. Ahora, el pie cabo se asocia a problemas o lo achacan, digamos, a problemas de tipo de índole neurológico. Es decir, si un paciente que yo sospecho de una lesión neurológica de cualquier tipo, ¿no?, viene con un pie cabo, yo tengo que irme pues a mi sospecha clínica y buscar en ese caso si es que existe alguna relación con otras enfermedades. Y acá me dice cuál de las siguientes no es causa de pie cabo. Entonces tengo que ver. Hay algunas condiciones, algunas enfermedades como la ataxia de Friedrich. ¿Alguien ha escuchado la ataxia de Friedrich? ¿Cómo es la ataxia de Friedrich? ¿Han escuchado? ¿Es un problema? ¿Es un problema congénito o adquirido? Es un problema congénito, ¿no? Es un problema congénito. El paciente pues obviamente tiene alteraciones neurológicas, ¿no? Dentro de ellas pues hay lesiones radiculares también y van a generar una deformidad del pie en cabo, ¿no? Por lo tanto la ataxia de Friedrich, dentro de otras situaciones también tiene un pie cabo. El astrágalo vertical congénito. ¿Han escuchado alguna vez esta patología? Ya. Astrágalo, sí podemos identificar al astrágalo. Yo les había mencionado en un momento que el astrágalo tiene una angulación, una pequeña angulación, ¿no? ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos del astrágalo cuando estaba articulándose con el calcáneo? Miren acá. Nosotros tenemos al astrágalo que va a tener una cierta angulación. Va a tener una cierta angulación y le va a dar el primer arco al pie, en la zona posterior. Cuando esta angulación se pierde en el astrágalo, es decir, el pequeño nace con un astrágalo vertical. ¿Cómo es este astrágalo vertical? Plano. Es decir, cuando se articula en la zona posterior y sigue el eje del calcáneo, prácticamente va a mirar hacia abajo el astrágalo. Ese astrágalo vertical lo que me genera es un pie mirando hacia abajo, ¿no? Mirando hacia abajo, sin un arco plantar, en este caso, o con un arco plantar relativamente pequeño y corto e insuficiente. ¿Y está relacionado con qué tipo de pie entonces? Si el arco plantar no está formado, con un tipo de pie plano. Muy bien, un pie plano congénito. Uno de los pie plano, ¿no? Ahorita vamos a entrar a pie plano y vamos a comentar un poco más. El Charcot-Marie-Tooth, también un problema también en este caso congénito, ¿no? Una serie de alteraciones y dentro de ellas pues con una alteración del pie en cabo también. La artritis reumatoidea, cuando hay lesión también de destrucción crónica inflamatoria, lesión degenerativa del cartílago articular, de la zona de tendones, ligamentos, etcétera, también puede generar un pie de tipo cabo también. Es decir, la artritis reumatoide también es una causa secundaria de pie cabo. Y las quemaduras del pie, ustedes han visto las cicatrices retráctiles por quemadura en miembros superiores, miembros inferiores. La cicatriz queloide, ¿no?, retráctil en una quemadura puede generar también una situación de retracción plantar máxima, ¿no?, que puede generar también un pie cabo, en este caso puede secundario, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, el astrágalo vertical congénito no es una de las causas del pie cabo, pero sí el resto, en este caso, de patologías, ¿no?, que todos están asociados a pie cabo. Cuando ustedes escuchen alguna lesión neurológica, piensen en pie cabo. Piensen que ese paciente hay que corregir también, junto con esa lesión neurológica, el pie. Porque si ese paciente, nosotros estamos pensando que tiene alguna suerte de marcha en algún momento, hay que tratar de predecir esto en el momento
y corregir, digamos, con algunos dispositivos, ¿no? Así como estos pacientes, ¿no? Que tienen esas lesiones y requieren pues de un apoyo. Ahora me hablan de plantillas. El pie cabo varo, ¿no? Es una entidad que va a tener, pues, que va a pasar por una serie de, digamos, de etapas, ¿no? ¿Qué es lo más fácil de tratar o cuál es el tratamiento más fácil cuando yo hablo de alguna patología, en este caso ortopédica? ¿Qué es lo más básico, lo más fácil? Lo más fácil es usar un dispositivo que me ayude a corregir la deformidad o la lesión, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo usualmente que dicen los papás? Doctor, recéteme un zapato, ¿no? No, recéteme un zapato para mi hijo, ¿no? O una plantilla, ¿no? ¿Y servirán estas plantillas, estos zapatos? ¿Servirán? Como apoyo, ¿no? Como apoyo. Recuerden que el zapato solo no corrige, ni la plantilla sola, pero sirve de apoyo, junto con el tratamiento, en este caso, de rehabilitación, ¿no? El zapato sí, entonces, sí funciona, pero tiene que seguir, pues, de un apoyo, en este caso, por la parte de rehabilitación, ¿no? Acá me preguntan, ¿qué tipo de plantilla usaríamos en un pie cabo varo? A ver, vamos a pensar. Si tenemos que el pie en la zona medial está totalmente retraído, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para corregir que este lado medial esté hipercorregido? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir corrigiendo acá en el medio? Hacia el otro lado. Muy bien, vamos a ver. Si yo corrijo acá, efectivamente el pie se abre, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Hay que apoyar en la zona inferior de acá, en la zona debajo de todas las cabezas de los metatarsos. Eso se le conoce como apoyo subcapital o retrocapital. Es decir, se coloca un apoyo debajo de los metatarsos y se corrige un poco la deformidad en garra. Y se comienza a formar también un poco el arco. Entonces, es más que todo como para ir acostumbrando al pie a una posición exacta. Entonces, el tipo de plantillas que usaríamos, si en todo caso nos animamos por una plantilla o un zapato, es de base externa y del apoyo retrocapital, ¿no? Retrocapital, para poder corregir la deformidad. Acá podemos ver los estadios, ¿no? Los estadios del pie cabo. Podemos ver un arco excesivamente más allá del 50% del pie. Acá prácticamente está al 100% y acá ya no existe arco. Ya no existe arco. Existe un vacío. Arco todavía se puede decir hasta acá el arco, ¿no? Pero aquí ya existe un vacío. Acá ya prácticamente está pisando en dos puntos de apoyo, anterior y posterior, a manera de una copa, ¿no? Entonces, los estadios del pie cabo, ¿no? Un cabo leve, a veces nunca se dan cuenta, y a veces se dan cuenta cuando comienzan digamos, a tener una cierta edad, 30, 40 años, se hacen su examen, su podograma, o lo ponen en un podoscopio y se evidencia un arco marcado, ¿no? Acá tenemos una serie de plantillas que se pueden usar, obviamente no solamente en el pie cabo, sino en diferentes entidades, ¿no? Con apoyos, pues, mediales, ¿no? Posteriores. Bueno, acá hay una serie de plantillas. Muy bien. Seguimos con pie cabo y me dicen lo siguiente. ¿Qué pasa si es que yo no puedo corregir con la medicina física y no puedo corregir tampoco con las plantillas o los ortésicos o lo que se me ocurra sin tocar, digamos, el bisturí al paciente? ¿Qué pasa si toda esa situación, digamos, básica ya no me funciona? ¿Qué tengo que hacer?
tengo que usar el bisturí. ¿Eso qué cosa es? Tratamiento. ¿El bisturí qué cosa es? Quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico habrán tratamientos, como dice acá, técnicas quirúrgicas básicas, técnicas quirúrgicas intermedias y técnicas quirúrgicas avanzadas, ¿no? ¿Qué sería lo más básico, dicen acá? ¿Qué cosa sería lo más básico de corregir en estos pacientes? ¿Qué haría? Eso es lo que me preguntan. En cirugía, a ver, ¿quiénes van a postular cirugía acá? Nadie. Ya bueno. Como todos van a ser clínicos, entonces, en la parte quirúrgica, cuando se quiere corregir algo, se empieza por lo más fácil, ¿no? Se empieza por lo más... ¿Y qué es lo más fácil generalmente? Partes blandas. Partes blandas se corrige fácilmente y en la parte pues traumatológica, ¿no? Cuando yo quiero agarrar una articulación, quiero destruir una articulación o quiero cortar el hueso y estoy pensando en cosas mayores, porque voy a tener que medir ángulos, corregir ejes, tengo que estar pensando en usar un material metálico, agujas por acá, clavos, etcétera. Entonces, una técnica básica, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa es artrodesis? ¿Alguna vez han escuchado artrodesis? ¿Qué es artrodesis? Artrodesis significa fusionar una articulación. O sea, si es que yo hablo de artrodesis, estoy hablando que una articulación, cualquiera que sea, si en este caso yo quiero tomar la tibio-astragalina, limpio el cartílago y fijo el astrágalo a la tibia, lo fusiono. Si yo quiero fusionar el astrágalo con el escafoides, limpio toda la articulación astrágalo-escafoidea, saco el cartílago y le pongo algo para fijarlo y ya está. Y lo dejo ahí que pegue. Se artrodesa, se fusiona. Y acá me habla de artrodesis del antepié, triple artrodesis del retropié, artrodesis doble. ¿Qué cosa es triple artrodesis? ¿Cuántos huesos? 3. Artrodesis doble, 2. Artrodesis del antepié, metatarsos, ¿no? Todos los metatarsos en este caso, ¿no? Osteotomías, o sea, cortar hueso, ¿no? Cortar un hueso, ¿no? Y tratar de corregir el cabo, ¿no? También se puede hacer, pero técnica quirúrgica básica, la desinserción de la aponeurosis plantar. Es decir, esa aponeurosis que de todas maneras está tensa, la corto y trato de soltar un poco. Y si me puede corregir con eso suficientemente el cabo que tenía y lo dejo más o menos adecuado, suficiente, se acabó, ya no hago más. Entonces, desinserción de la aponeurosis plantar, ¿no? Desinserto la aponeurosis, la suelto y se siente y suelta el pie, ¿no? Esa es la técnica quirúrgica básica, lo más básico que se puede hacer. Y después se pueden hacer osteotomías. Y después ya se puede hacer artrodesis, ¿no? Del antepié, del retropié, artrodesis doble, etcétera. Acá están todas las posibilidades quirúrgicas, miren acá. Por ejemplo, acá estamos haciendo una triple artrodesis, 3 huesos, ¿no? El astrágalo se lo limpia, el calcáneo, y después queda en esta forma y pueden ver que el arco que está hiper corregido, ahora está ya más anatómico, ¿no? Más funcional.